Buenos días, soy Don Huff. La parábola del sembrador nos habla de cosas muy bonitas y muy profundas de la vida cristiana. Hoy vamos a considerar que Jesús es la semilla sembrada en nuestro corazón por el Espíritu Santo. Jesús, nos ponemos en tu presencia para hacer este rato de oración. Comenzamos haciendo un acto de fe. Creo que estás aquí. Creo que me ves. Creo que me oyes, que me hablas. Y os recuerdo que estamos haciendo oración con el Evangelio de San Marcos y por eso vamos a comenzar leyendo unas líneas del comienzo del capítulo 4. De nuevo comenzó a enseñar a la orilla del mar y se reunió junto a él tan gran muchedumbre que tuvo que subir a sentarse en una barca en el mar, mientras toda la muchedumbre permanecía en tierra a la orilla del mar. Les explicaba en parábolas muchas cosas y les decía en su enseñanza: escuchad, he aquí que salió el sembrador a sembrar, y ocurrió que al arrojar la semilla, parte cayó junto al camino, y vinieron los pájaros y se la comieron. Parte cayó en terreno rocoso, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, por no ser hondo el suelo. Pero cuando salió el sol se agostó y se secó, porque no tenía raíz. Otra parte cayó entre espinos, y crecieron los espinos y la sofocaron y no dio fruto. Y otra cayó en tierra buena, y daba fruto. Crecía y se desarrollaba, y producía el 30 por 1, el 60 por 1 y el 100 por 1. Jesús, podemos imaginar que hoy empezamos este rato de oración buscándote. Hace rato que ha amanecido y cuando salimos a las calles de Cafarnaúm nos encontramos que están casi desiertas. Habitualmente es una ciudad bulliciosa donde pasa mucha gente, donde hay muchos comerciantes, soldados, pero hoy casi no hay nadie. Le preguntamos a alguien que nos encontramos por la calle y nos explica que Jesús de Nazaret está hablando en la orilla del lago, cerca de la ciudad. Nos cuenta San Marcos que se reunió una muchedumbre tan grande que Jesús tiene que buscar un estrado donde todos lo puedan ver y escuchar. Y lo encuentra en una de las barcas que están en la orilla. La apartan un poco de tierra y la playa se convierte como en un anfiteatro. Nosotros somos casi los últimos en llegar. Nos acercamos con cuidado, sin molestar ni hacer ruido. Jesús, me pregunto, ¿por qué toda aquella gente tan variada te escucha con atención? Yo te he escuchado muchas veces y sé que el motivo es que hablas de cosas que les interesan y lo haces además de un modo que ellos te entienden, no como otros maestros en Israel. Y además sucede también otra cosa muy bonita y es que todos tienen la impresión de que les estás hablando a ellos personalmente. Jesús, me sumo en la oración a aquella gente con el deseo de escucharte. Jesús, dime algo, te repito una vez más. Y entonces oigo tu voz fuerte, convincente y a la vez amable. Y aquí que salió un sembrador a sembrar. El ejemplo es muy sencillo. La semilla es sembrada a voleo y según el terreno en que caiga, crece o no, crece más o menos. Jesús, ¿cuál es el gran secreto de la parábola del sembrador? Un rato después, a solas, se lo explicas a los apóstoles y también a nosotros ahora en la oración. Y les dices que la semilla es la palabra, que la clave para entender ese ejemplo, esa parábola es la palabra. La semilla es la palabra. Jesús, ¿qué es la palabra? Pienso que no te refieres solo a tus palabras, a lo que tú dices a la gente. Nos estás hablando también de la palabra con mayúscula. Nos estás hablando de ti, del Verbo de Dios, de la palabra de Dios encarnada. De esa palabra
que Dios siembra en el corazón del hombre. Jesús, tú eres la semilla que el Espíritu Santo siembra en nuestros corazones y que ahí va a ir creciendo poco a poco. ¿Os acordáis de aquello que decía Juan el Bautista, ¿no? Es necesario que Él crezca, que la semilla crezca y que yo disminuya. Que Jesús crezca en mí y que yo disminuya. Y nos puede parecer algo sorprendente, casi imposible, ¿no? Pero ahí está explicado de una forma preciosa el meollo de la vida cristiana. Ser cristiano no es hacer cosas o copiar modelos que están ahí delante de nosotros, como hace un pintor. Es un camino de identificación con Jesús, hasta llegar a algo tan increíble como lo que escribe San Pablo a los Gálatas, cuando dice, os acordáis también de estas palabras, ¿no? Vivo, pero ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Esa semilla que Dios ha sembrado en mi corazón vive en mí, crece en mí. San José María explicaba esto también con una expresión audaz. Decía aquello de que debemos ser otros Cristos, el mismo Cristo. ¿No os parece impresionante? Yo, otro Cristo. Ese es el fruto de la pequeña semilla de la que nos habla Jesús en la parábola del sembrador. Jesús, casi me cuesta creerme todo esto, pero sé que es así. Al pensar en estas cosas me viene a la cabeza la pregunta de María al ángel Gabriel en el momento de la Anunciación. ¿Cómo se hará esto? Yo te pregunto lo mismo ahora. ¿Cómo se va a hacer de este pobre hombre que soy yo otro Cristo? Y oigo también la misma respuesta que María. El Espíritu Santo descenderá sobre ti. Y eso es obra de Dios, es obra del Espíritu Santo en nosotros. Por eso Jesús, una vez más, renueva el propósito de dejar hacer al Espíritu Santo en mí. Que sea dócil, para que me vaya transformando en ti, en otro Cristo, en el mismo Cristo. Jesús me da vértigo decir estas cosas, pero confío en ti, porque sé que tú quieres que sea así, ¿no? En fin, todas estas consideraciones tan luminosas, me parece, ¿no?, nos llevan a decirle a Jesús en nuestra oración ahora que queremos ser buena tierra. Y volviendo a la parábola del sembrador, nos acordamos, ¿no?, de esa semilla que cae en el camino y que la pisan y que no produce fruto, o de esa otra que cae entre piedras, que no hay tierra prácticamente, no profundiza y también se seca, o esa que es ahogada por los espinos, ¿no? Y nos duele, Jesús, que esa semilla que eres tú no arraigue en tantos corazones. Jesús, quiero cuidar y cultivar mi alma para que tú vayas creciendo. El ejemplo del sembrador nos da muchas luces, porque nos ayuda a entender qué podemos hacer para que esa semilla crezca. Por un lado, está muy claro que la fuerza está en la semilla, en Jesús. Sin semilla, todos los trabajos del campo son completamente inútiles, no producen fruto. Pero también a la vez comprendemos que hacen falta por nuestra parte también tareas, trabajos, esfuerzos en esa tierra que es nuestro corazón, para que vaya creciendo la semilla y produciendo fruto. ¿Qué podemos hacer para cuidar nuestra alma, para cuidar nuestro corazón, para que la semilla crezca? Pues podemos, por ejemplo, arar la tierra para que esté removida, aireada. En cada rato de oración que hacemos, también estamos realizando esta labor, porque rompemos nuestra costra de egoísmo y nos abrimos a Jesús, ¿no?, a lo que Él nos dice, ¿no? También, utilizando esa imagen del campo, podemos decir que podemos regar el corazón con el agua de la gracia de Dios. Nos conectamos a ese canal de la gracia en los sacramentos, sobre todo en la Eucaristía. Cada vez que asistimos a la Santa Misa, podemos pensar
que la gracia de Dios riega nuestra alma. En ese campo que es nuestro corazón, también habrá que arrancar las malas hierbas, esas hierbas que nacen solas y que hacen tanto daño, sobre todo la mala hierba de la soberbia y también la pereza o el egoísmo. Cuando la planta empieza a despuntar, a veces habrá que protegerla del frío. Cada uno tenemos que pensar dónde están los peligros para nuestra vida cristiana y cómo protegernos. La solución no es trasplantar la semilla a una maceta y meterla en casa. No tenemos que salir de nuestro sitio, pero sí tenemos que cuidar nuestros amores. Y podríamos seguir, ¿no?, sacando punta a la parábola de la siembra, este ejemplo de los trabajos del campo. Pero quería terminar recordando que el agricultor es un hombre paciente, que sabe esperar. También es importante esto en la vida espiritual. Hay que descubrir los tiempos de Dios y saber esperar, porque casi nada sale a la primera y casi nada sale del modo que nosotros pensamos. Tenemos que saber manejarnos en esos caminos y en esos tiempos de Dios. Señor, te pedimos que nos ayudes a ser pacientes y esperanzados, para que esa semilla que el Espíritu Santo ha sembrado en nuestros corazones vaya creciendo poco a poco. Terminamos mirando a la Virgen. Antes recordaba esa escena de la Anunciación, ese momento en que el Espíritu Santo siembra en el seno de María la semilla maravillosa del Redentor. Bien, pues le pedimos a la Virgen que nos aumente la fe en que también en nosotros hay una semilla divina que tenemos que cuidar para que dé mucho fruto. Bueno, al final de este rato de oración también quería hacer un momento de oración por la paz. Todos estamos preocupados por la situación en Ucrania y por lo que todo eso puede llevar consigo. Detrás de las guerras, de todo ese tipo de situaciones, también está la acción del demonio. Y por lo tanto, la solución también está, como bien sabemos y como nos ha recordado el Papa en la oración, vamos a rezar de verdad. Vamos a rezar más, ¿no? Lo hacemos ahora. Yo voy a rezar en voz alta un Padre Nuestro, pero igual que en este momento, a lo largo del día, muchas veces podemos ofrecer y podemos pedir ese gran don de la paz, ¿no? Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Santa María, Reina de la Paz, ruega por nosotros.